Los grados de participación, ¿ok? Grados de participación penal, ustedes ya lo conocen, esto ya lo he explicado. Regreso al esquema general y de ahí trabajamos con más detalle, ¿ok? Conducta, estamos en tipicidad. La tipicidad se divide en tipicidad objetiva y en tipicidad subjetiva. En tipicidad objetiva tengo tres momentos. Momento número 1, verificar los elementos obligatorios y no obligatorios. Momento número 2, definir el grado de participación penal del sujeto activo. Y paso número 3, la teoría de imputación objetiva del resultado. ¿Ok? 3 pasos obligatorios para poder descender desde la tipicidad objetiva hacia la subjetiva. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien se perdió? Creo que lo último 3 lo digo por primera vez, ¿o no? Sí. Bien, ok, esto lo agrego ahora y no lo coloqué antes porque iba a confundirme. Pero tenemos elementos obligatorios y no obligatorios para hacer el checklist. ¿Sí se acuerdan de esto? Sí. Luego de que ya hice el checklist y cumplí todo, ahí me preocupo de ver el sujeto activo qué grado de participación tiene, si es autor o si es cómplice. Si es autor, ¿cuál de sus modalidades? Directo, mediato o coautor. ¿Estamos? Solo luego de superado el 2 ingreso a la fase 3 y la fase 3 se llama teoría de imputación objetiva del resultado. ¿Ok? Todavía no explico esto porque necesito acabar la fase número 2. ¿Estamos? Y luego ingresaré ya, claro, no lo de imprudencia cuando hable de tipicidad. Listo. Autoría directa, revisado. Autoría mediata, ustedes tienen de la autoría mediata el esquema perfecto. ¿Cuál es el esquema perfecto de la autoría mediata? 2 personas. El autor mediato que está en el telón, que no es nada más y nada menos que aquella persona que domina la voluntad del ejecutor. ¿Estamos? Este dominio de la voluntad del ejecutor es aquel que dogmáticamente el ejecutor resulta ser un instrumento no punible. Esto está claro también, ¿no? ¿Qué quiero decir dogmáticamente? Que en teoría no se le puede sancionar al instrumento. En teoría, es decir, según los manuales de derecho penal. Ahora, este concepto que dice todos los manuales de derecho penal trasladado al COIP no se entendió correctamente y mal hecho, pero así está. La autoría mediata del COIP incluye figuras en las cuales sí se sanciona al ejecutor. ¿Estamos? Recuerden el caso de la instigación del psicólogo, el coach o el terapista que le había dado todas las ideas a la chica para que finalmente pueda golpear el vehículo. ¿Creen que ella no tuvo una voluntad, una decisión a la final cuando estaba con el bate de béisbol frente a la ventana? Obvio, pues. A la final del día, esta persona sí tuvo aunque sea un mínimo espacio de reflexión. Que claro, la lógica de la instigación era que el instigador le colocaba la idea, tras una conexión directa, inmediata y eficaz, le dejaba tan bien sentada la idea que esta persona iba directo a cometerlo. Pero de que había un espacio de decisión de la persona, había. Y la lógica es, pensemos, ¿creen que la chica es inocente del delito de daño bien ajeno? Es imposible decir que es inocente. Si tomamos dogmáticamente en las autorías mediatas, los instrumentos no son sancionables, porque resulta ser simplemente títeres, o si ustedes quieren, a merced de la voluntad de esta persona están las acciones del ejecutor. ¿Estamos? Ya van a ver que ahora, cuando entro a trabajar en el 2A, instigación y el cuando trabajé en el 2B, tenía un B1 que era el empleo de inimputables, ¿se acuerdan? Menores de edad y trastornados mentales. Ese es el ejemplo perfecto del modelo dogmático de autoría mediata. ¿Se entiende por qué es perfecto? Porque este niño de 5 años no es culpable de nada, por favor. Es un instrumento del tío que le mandó a vender droga. ¿Está claro? ¿Alguien se pierde ahí? Cuando estoy en el trastorno mental, esta persona, esta enfermera que le dijo a este señor de que hay marcianos al otro lado de la puerta y que le dio un arma de fuego para que finalmente la dispare,
a todas luces es inocente el hombre porque tiene un trastorno mental completo. Pero claro, esas causas fueron las que utilizó el autor mediato para poder imprimir su voluntad en este instrumento. ¿Estamos claros hasta acá? Listo. Luego me voy, claro, este es el ejemplo perfecto, el 42.2b. 1, si ustedes quieren, esta modalidad es el ejemplo perfecto del esquema clásico de autoría mediata. Pero tengo un B2 y es el empleo de personas que sí son imputadas. Hasta ahí me quedé, ¿no? Y la pregunta del millón era, y la pregunta del millón era, ¿cómo doblegamos a las personas? Porque la lógica de la primera modalidad era su causa, es decir, utilizo su minoría de edad para poder favorecerme, utilizo su trastorno mental o su enfermedad mental completa para favorecerme. ¿Cómo doblego la voluntad de una persona que sí es imputable? Es decir, que sí tiene capacidad de razonar y conocimiento de lo prohibido, porque es una persona que ustedes quieren lúcida y capaz de reflexionar. ¿Estamos? Entonces, el propio 42.2b da las distintas modalidades. ¿Cuáles son estas? Vamos, precio, dádiva, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio. ¿Ok? Voy a trabajar con este esquema. ¿Algo hablé de precio o no? Sí. Cuando hablo de precio, requiero la fijación de un valor monetario. Fijación de un valor monetario. Es suficiente para configurar una autoría mediata por precio la fijación de un valor monetario. Fijación de valor monetario. ¿Ok? Es indistinto si es que existe entrega o no del dinero. Con la sola fijación entre el autor mediato y el ejecutor hay autoría mediata. Solo con la fijación del valor monetario ya se configura precio. Esto quiere decir que no se necesita que se entregue o este puede ser entregado antes o después. ¿Está claro? Y lo segundo que hablaba de precio es de que no hay un monto fijo que establezca el código. Lo único que habla es precio. ¿Puede haber una autoría mediata por $1.50? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto? Por $1.500.000, si ustedes se dan cuenta. ¿Cómo digo esto? Una persona en condiciones infrahumanas cuyos hijos no han comido desde hace aproximadamente 5 días, que están acostados en muy malas condiciones, y una persona le oferta: te doy este cuchillo, pero consígueme ese iPhone que está teniendo la chica allá y tienes pan, leche, huevos y $1 para comprar lo que necesites. ¿Creen que lo va a hacer? Lo va a hacer. Finalmente lo va a hacer. Ya voy a hablar cuando hablemos de estados de necesidad y demás, pero esta persona por $1.50 que puede manifestarse una autoría mediata. ¿Por qué? Porque necesito la fijación de un precio. Puede ser que no tenga, ten los $5 o ten los productos. No, con el solo hecho de que esté fijado ya, está sometida la persona por sus condiciones. También el ejemplo, llega el maletín de $1 millón sobre la mesa a una persona, un gatillero que va a asesinar a un empresario. ¿Se entiende? Habrá que ver cada caso el contexto. La lógica de la autoría mediata es dejar definido un valor monetario y en las condiciones de cada caso ya está sometida por la voluntad a través de dinero. ¿Estamos claros? Segundo, dádiva. En dádiva supone cualquier beneficio. Dádiva supone cualquier beneficio. Pero esto sí requiere entrega. La dádiva requiere entrega, por favor. La dádiva en la modalidad requiere entrega. ¿Qué podría ser un beneficio? ¿Alguien tiene una idea? Podría ser, claro, podría ser. En el primer ejemplo hablábamos de $1.50. En la segunda, una funda de pan. ¿Se dan cuenta que podría ser de una u otra manera un escenario de entrega de algo que a una persona le beneficia? Pan, claro. Vamos a ver, si ustedes quieren, una reliquia. ¿Un ascenso quizás? Sí,
Sí, es que, a ver, ¿cómo lo entrego, Fer? ¿Cómo lo entrego? ¿Su nombre es? Kevin, ¿por eso? ¿Cómo lo entrego? Porque la dádiva se entrega. Ya voy a la oferta y la promesa. Eso es después. Pero aquí dádiva, entrego. Vamos a hacer esto. Alguien es súper católico y le gustan las estampitas estas de la Virgen de Guadalupe, ahí con toda la misa de por medio y con toda la bendición y la. ¿Estamos? ¿Puede ser un beneficio para alguien católico esto? Claro, si es coleccionista, puede ser un beneficio. Alguien que es coleccionista de monedas y una persona tiene, no sé, un euro especialísimo que existiría en cierto periodo de tiempo en España. Listo. Puede ser un euro, una dádiva, un beneficio para una persona, puede ser cualquiera. La lógica de la autoría inmediata, quiero que entiendan, por favor, es que exista un escenario, una suerte de superior-inferior. El que colocó algo beneficioso para el que lo toma y el que queda sometido a la voluntad del que entregó. ¿Se entiende esto? El que entregó unos 50 es que debo cumplir los huevos comiendo. Es que me entregaron $1.000.000. ¡Pum! Es que en definitiva es la estampita, cometo un delito de robo, es que finalmente es determinado objeto, lo cumplo. ¿Se entiende? Entonces, la lógica de la autoría inmediata, por favor, resalto 1000 veces esto, dominar la voluntad. ¿Cómo le someto a la persona, a mis decisiones, con algo que necesita? Obvio. ¿Estamos? Me voy a la tercera modalidad. Doctor, ¿por qué en el precio no hay entrega y no hay alguna lógica? En el uno es la fijación de un valor, es decir, en la dádiva es muy, si usted quiere, genérico. Una dádiva puede ser una funda de pan, puede ser una reliquia, puede ser una estampita, puede ser un par de zapatos, puede ser una mochila, puede ser un vehículo, puede ser todo aquello que represente un beneficio, hablo en términos generales. El precio, valor, 5, 10, 15, 20, 1, 50, 1 millón, 2 millones. ¿Ok? Esa es la diferencia, si ustedes quieren, en la subclasificación del beneficio. La una, monto económico, la otra, algo mucho más genérico. Y entonces entraría, no sé, en el caso de, bueno, yo he visto muchos casos que, por ejemplo, hay papás que no tienen ni un centavo y necesitan pagar una operación de la hija, ¿sí? Y están bien desesperados y aceptan que se les pague la operación y intentar hacer algo que... ¿Qué cree que es usted? ¿Cuál de las dos? ¿Precio o dádiva? La cirugía. ¿Cuánto vale la cirugía? 50.000. ¿Está fijado el precio? Si está fijado, ¿qué es? Precio. Claro, precio, 1000 veces precio. ¿Necesita que esté pagada la cirugía? ¿Qué es lo que dije? Solo con que esté fijado. Ok, listo. Yo pago esa cirugía, $42.000. Listo. Está sometido ya a la voluntad del otro. ¿Estamos? Pero cambiemos algo. Necesito unas prótesis que están en el exterior. Esta persona es importador, importa las prótesis y lo que dice es: están las prótesis. ¿Cuánto valga? No sabemos. Pero resulta ser un beneficio. Tenga usted y está sometido. ¿Se entiende? Si tengo fijado el valor, es precio. Si no tengo fijado el valor, pero resulta ser un beneficio en cualquiera de sus modalidades, tengo dádiva. ¿Estamos? Pregunta y me pregunto. Ya, si la dádiva sí requiere entrega, entonces, por lo tanto, debe ser material, o sea, tangible. Sí. La dádiva resulta ser tangible, resulta ser de una u otra manera algo físico que puede entregarse, que pueda la persona recibir, porque solo a través de eso, como las prótesis, una persona no camina, fíjense ustedes, necesita unas prótesis, él es importador, pero necesita cometer un programa tributario. Lo cierto es de que no lo va a hacer de primera mano, sino pide que su contadora lo haga. ¿Cómo lo hace? Sabe que su hijo necesita las prótesis, no le importa, tiene las prótesis, y le dice: sí, pero tienes que hacer eso. Así que, también haciendo esta suerte de maquillaje de ingresos, que mi hijo camine. ¿Se dan cuenta? La autoría inmediata, la voluntad de ella ya no se manifiesta, es la voluntad de él, pero ella es sometida por una suerte de beneficio. ¿Listo? Kevin. Si nos referimos al caso de un órgano el cual no puede ser susceptible de un negocio jurídico directo, en el sentido de que no puede ser cuantificado legalmente, ¿en qué clasificación entraría? Es que los órganos, primeramente, que permite la asignación de órganos de personas, de un banco absolutamente regular y todo lo demás. ¿Estamos hablando de un mercado negro? Es decir, a ver, de una u otra forma, no hay ninguna exclusión de que el beneficio sea, si ustedes quieren,
obtenido de manera legal, puede ser clandestino también. Claro, es absolutamente viable. ¿Por qué? Porque si una persona dice, comete el fraude tributario y yo puedo conseguir el riñón que necesita tu hijo para el trasplante, sigue siendo el mismo esquema. No importa por dónde venga la suerte del sometimiento. Es el mismo esquema superior e inferior. Necesito algo, él me lo puede dar. Estoy cuestionado, estoy de una manera comprometido a la voluntad de él. Genial. Que de ahí se derive otro delito de tráfico de órganos es absolutamente indistinto, lo cual esta persona no tiene nada que ver. Hablo de la persona sometida, ¿ok? Porque el tráfico lo hace él. La de acá lo único que hace es cometer otro delito a pretexto de la situación que me están generando, ¿ok? La tercera modalidad es la más, si ustedes quieren, también frecuente con el precio, y es promesa u ofrecimiento. Y este no necesita entrega. No necesita entrega. Coloqué el ejemplo acá de la persona que... No coloqué el ejemplo acá. No coloqué el ejemplo de acá, ¿no? No, sí nos dijo No que... sé cómo una incógnita. No, sí nos puso el ejemplo de si le ofrece a uno de los estudiantes que trabaje en su consultorio jurídico. Por ahí. Listo. ¿Qué le gusta el derecho penal? Honestamente. Más o menos. Honestamente no. ¿A quién le gusta el derecho penal? La misma oferta aquí sea. Tienen 100 este ciclo, tienen 100 el otro ciclo, yo dirijo la tesis, la publicamos, del pago de posgrado, con vuelos de estadía y alimentación, la universidad que quiera, luego regresa, tiene un sueldo fijo y 40% de las acciones en mi despacho. Ya, ¿quién alzó la mano? ¿Su nombre? ¿Usted? Wilmer. ¿Está buena la propuesta? Tiene que golpear al decano. Tiene que reventarle a Gómez. Mínimo 5 fracturas. Y ya. ¿Qué edad tiene Wilmer? 23 años. Tiene 20 años para estar cómodo. Hasta los 48 está mucho escrito, ¿verdad? Tiene 40% de acciones. Usted simplemente llega, se toma un cafecito. Tiene las cosas que quiere, tiene un posgrado internacional, imagínense, van a dar todos los beneficios. No tiene nada sobre la mesa Wilmer, ¿se dan cuenta? No tiene nada sobre la mesa Wilmer. ¿Se dan cuenta? Porque todavía está en 5º ciclo, le falta 4 ciclos más. Está lejos todavía de que pueda ocurrir lo que le estoy ofreciendo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿es creíble o no? Esta es la lógica, por favor, cuidado. Cuando hago una promesa o un ofrecimiento, la característica que exige la dogmática penal es que sea verosímil, por favor, creíble. Porque caso contrario no puede existir un sometimiento bajo una oferta que sea absolutamente absurda o poco razonable. Pero vamos entonces al ejemplo. Lo que le oferté a Wilmer es creíble. ¿Quién pone la nota? Tiene las condiciones. Y eso solo en modalidad de ejemplo. Yo no cambio una coma, jamás. A menos que exista petición oficial. Pero finalmente, ¿quién tiene acceso al CIE? ¿Creíble o no creíble, Wilmer? Increíble. ¿Quién escoge con quién hace la tesis? Yo mismo también. ¿Quién pone la nota de la tesis? Yo mismo también. ¿Se dan cuenta que hasta este punto todo es creíble lo que le estoy ofreciendo? Ya, supongamos que tengo recursos para pagar el posgrado internacional donde usted quiera. ¿Dónde se iría? ¿Dónde se iría? España. Se va a España, venga. No sé cuántos miles de dólares, no sé que usted quiere. El posgrado. Supongamos que tuviera los recursos para pagar todo eso. Creíble. Y luego regresa y tiene el 40% de mi despacho. ¿Creíble o no creíble? Razonable finalmente. ¿Se da cuenta? Lo que le he ofrecido a Wilmer, ¿es verosímil o creíble? Sí. Ok, pero si le ofrezco un viaje a la luna. O le ofrezco que o le ofrezco que le van a graduar con honores en Harvard, en ingeniería mecánica, como segunda carrera. Estoy metiendo un cuento chino, vea, de largo. ¿Se dan cuenta la lógica de esto?
No puede ser que yo, por haberle dicho, le ofrezco que usted se gradúa con honores de Harvard y además tiene su PhD allá, y yo le pago todo, usted vaya a golpear al decano y yo sea autor mediato de ese delito de lesiones. Es absurdo, porque por más promesa u oferta, si es que esta no es verosímil o creíble, no hay el escenario de sometimiento. En el primer caso, es de todo. ¿Usted qué razonó? A lo mejor es que hay condiciones para cumplir. ¿Se entiende? Si es que no es verosímil, jamás va a considerarse una oferta o promesa en términos de una autoría mediata. ¿Estamos hasta acá? Listo. Me voy a orden. Promesa o ofrecimiento son iguales. El ejemplo es para los dos. La explicación es para los dos. Voy a este orden. Y este es muy criticable en la dogmática penal. ¿Por qué? Hay un ejemplo. Melanie Packe y golpea al señor decano 3 golpes de puño en el dedo. Yo no quiero golpear, somos colegas y esto de que el profe pegue, profe no pega. No va. Pero mi alumna pega, profe. Eso está de diario para mí. Pero no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque por más que he dado una orden, le he dicho, si quieren alzo la voz y le digo más duro, pero se va a levantar de su silla. ¿Alguien se va a levantar de su silla si le digo que le vaya a pegar al decano? ¿El loco qué se le ocurre? Pero cambiamos el esquema. Estamos en tercera matrícula. Vamos por favor, tiene un examen frente a ella. Un examen absolutamente complicado. Una sola pregunta y un caso de dogmática penal complejo. Tiene que resolver y necesita 30. Tercera matrícula, se está jugando la carrera. Está el abuelito, el tío, tía, mamá, papá, todos rezando en casa de que no quiere ver esta carrera. 30 sobre 30 necesita. ¿Saben lo que es eso? Ya. Pero lo que le digo es, yo sé que necesita el 30. 3 golpes, 10 por golpe. Vaya, golpee al decano. Le he dicho claramente. El que lo hace. ¿Se dan cuenta que la orden por sí sola no sirve para nada? Entonces, la lógica de esto es que la orden en autoría mediata debe estar revestida siempre de coacción. Siempre de coacción. Siempre, por favor, siempre. Esta es la lógica de la orden en autoría mediata. Siempre con coacción. Porque si no hay coacción, no hay sometimiento alguno. Porque puede estar frente a un examen de 100 sobre 100, de 30 sobre 30, pero si yo no genero este escenario de necesidad o urgencia, no hay ninguna forma de que yo sea autor mediato porque no le someto a ella bajo ningún esquema. ¿Se dan cuenta? Entonces la sola orden de Wilmer, vaya a pegar al decano. Nadie se va, nadie se movía de su silla para golpear al decano. Pero un escenario como el que acabo de contar ya resulta ser distinto si hay una coacción de por medio. ¿Estamos hasta acá? Listo, fin. La última frase dice, u otro medio fraudulento, directo o indirecto, esto le sacan una flecha y le dice, criticable por el principio de legalidad. Criticable por el principio de legalidad, entre paréntesis, estricto. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál era el parámetro de lo estricto en el principio de legalidad? ¿Qué es lo que yo decía con eso? Que todo debe tener una claridad tal que no existe un espacio ambiguo ni un espacio de incertidumbre. ¿Recuerdan esto? Ya. Entonces, la lógica de este escenario no es ni más ni menos. ¿Cuál podría ser un medio fraudulento? ¿Se dan cuenta que es una ambigüedad en el propio autoría mediata? ¿U otro medio fraudulento? Bajo la suerte. Tal vez las estafas piramidales. A ver, démosle un poquito de contexto a eso. A ver, recordemos. Autor, el ejecutor, autor mediato. Entre los dos debe haber que el de acá le somete a él, domina la voluntad de él. Él ejecuta, él lo único que hace es dominarle a él, ejecute. Punto. ¿Estamos? Primera forma, instigación. Segunda forma, si es menor de edad o trastornado mental.
Tercera forma, precio, dádiva, promesa, recompensa u oferta. ¿Estamos? Y otros. ¿Cuál puede ser el otro? Que me permita, como autor mediato, dominar a un ejecutor. ¿Cuál puede ser el otro? Que no sea ni la tercera ni cuarta opción que están en la autoría inmediata. ¿Se dan cuenta que es un liazo? ¿Se dan cuenta de que va en contra de la lógica del principio de legalidad? El de legalidad me dejaba clarísimo en qué condiciones había o no había algo. ¿Calza o no calza? ¿Se acuerdan? Que estamos precisamente en este momento, en que calce o no calce. Por ejemplo, si en la instigación yo decía que la recomendación no calza, simplemente una persona podría estar, voy al ejemplo, decía, una chica viene y me cuenta, Diego, le cuento algo muy triste, soy víctima de violencia de género casi todos los días, mi marido me ve todos los días. Yo lo que le digo en mi poquísimo tiempo libre es, lamento un montón, mira, póngale fin a esto, póngale fin a todo ese ciclo de violencia, porque no tiene sentido que se siga soportando más. Le he dicho solo esa frase. Ella esa noche le ha disparado en la cabeza a él. ¿Estamos? Y vamos los dos a juicio. Ella como autora directa de un delito de asesinato y yo como autor mediato por instigación de ese asesinato. ¿Estamos claros hasta acá? Si ustedes van a los elementos objetivos, todo calza. Todo calza. La persona que mata sabiendo de su coño. ¿Se acuerdan? El 141. Todo calza. Y aquí hay dos que han intervenido. Una persona que ejecutó y otro que le dijo póngale fin a eso porque no tiene sentido que siga viviendo violencia. ¿Estamos? Hasta ahora tienen un checklist de los elementos objetivos, los elementos obligatorios y no obligatorios. Estamos en grados de participación. ¿Le dejo al Diego o no le dejo al Diego en el caso? Porque ella se queda del hilo. Ella se queda por ser autora directa de la ejecución del asesinato. ¿Sí o no? A mí me acusan de autoría inmediata por instigación. Veamos. Hay un escenario de instigador aquí, instigador, inductor, inducida. Hay una conexión psíquica entre los dos. Hay una suerte de generar la idea en ella de cometer el delito y hay una suerte de eficacia en mis palabras para simplemente predisponerle a ella a cometer el delito. ¿Hay eso o no hay eso? ¿O hay un simple consejo o recomendación genérico sin ninguna idea de cometer un delito? ¿Se dan cuenta que esa es la manera de sacarle a Diego de la historia y dejarle solo a ella? Por eso enseñó esto. Entonces, ¿calza o no calza? ¿Lo que ha hecho esta persona es una instigación? No, lo que ha hecho esta persona es autoría mediata por empleo de personas. ¿Cuál? ¿La de inimputables o la de imputables? ¿No inimputables cuál? Precio, dádiva, promesa, recompensa, oferta. Otros. ¿Cuál es el otro? ¿Se dan cuenta la incertidumbre que es el otros? Porque como no hay nada claro, a alguien se le puede ocurrir que podría haber una autoría mediata por... Y se me parece tan complicado con los esquemas que existen. No sé, por una suerte de gráfico, por una suerte de una persona que escribe ciertas historietas o ciertos, tal vez algunas ideas ahí de cómo cometer unos delitos, se sienta que por haber leído el libro de cómo cometer un delito, la persona se autora mediata porque le colocó la idea de sentirse superior para cometer un delito. ¿Se entiende por dónde va esto? Es que es tan absurdo en dejarle otros y por eso, pero vamos a explicar su razón de ser. Aunque la crítica es que el otro medio fraudulento podría atentar al principio de legalidad en su arista de estricto, se permite otros medios en tanto respeten el esquema de la autoría mediata. Es decir, en otros medios se permite, aún así se afecta al principio de legalidad, siempre y cuando respete la estructura básica de la autoría mediata. Esto es, que exista cualquier mecanismo que asegure una verdadera dominación o un verdadero sometimiento a la voluntad del autor mediato. ¿Ok? ¿Cuál podría ser la forma? Cualquiera, pero debe haber un verdadero sometimiento de el ejecutor al autor mediato. ¿Listo? Al instrumento, perdón. Sí, debe haber un verdadero sometimiento del instrumento al autor mediato. ¿Cuál puede ser este? Cualquiera. Por eso dicen otros medios. ¿Está claro hasta acá? Listo. Voy a la tercera. La tercera forma de autoría mediata se denomina coacción. ¿Ok? Coacción. Esto es importante.
La tercera forma de autoría mediata es coacción. Y este es un C, este es un C. ¿Cómo se denominaba el B? Empleo de personas. Empleo de personas. B1, empleo de personas inimputables. B2, empleo de personas imputables. Listo. A, instigación. B, empleo de personas. C, coacción. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? Venga. En esta tercera forma, coacción, no es nada más ni nada menos que el empleo de fuerza física o fuerza psíquica o moral. Desde el autor mediato al instrumento. Desde el autor mediato al instrumento. El empleo de fuerza física, de fuerza moral o psíquica desde el autor mediato al instrumento. ¿Para qué? Para someterlo a su voluntad. Es una obviedad. Si es que ya arranqué el esquema del instigador, la primera forma, ¿qué hacía? El instigador en la primera forma lo que hacía es: le meto la idea, le meto la idea, le meto la idea, le meto la idea, abono a la idea, le robustezco la idea y se puede cometer el crimen. ¿Se acuerdan esto? En el B, tengo una persona con esta vulnerabilidad, la aprovecho, vaya a cometer el crimen. En enfermedad mental completa, la aprovecho, vaya a cometer el crimen. En la 2B, o en la B2 que está acá, ¿qué es lo que hacía? Le someto por precio, le someto por un ofrecimiento, le someto por una dádiva, es decir, le doy lo que necesita para que a través de este mecanismo, si muerde el anzuelo, ya está en mi esquema y va a cometer mi crimen. ¿Estamos? Ahora no le ofrece nada, no le coloca la idea y no aprovecha su vulnerabilidad. Aquí imprime fuerza física, o si ustedes quieren, imprime fuerza psíquica o moral. Les doy un sencillo ejemplo. ¿Se acuerdan la contadora del banco, de la cooperativa? ¿Se acuerdan que llega, ejemplo, una persona con un arma de fuego se inmiscuye en la cooperativa, llega hasta la jefe de finanzas y le pone un arma de fuego en la cabeza? Y lo que le dice es: hazme la transferencia. Hazme la transferencia. 5, 4, 3. ¿Se dan cuenta por dónde va esto? ¿Qué es lo que pasa? Él es autor mediante un delito de desfalco. Si ustedes quieren un abuso de confianza, un peculado. Bueno, a ver, ya con sus discusiones de peculados sobre los extraneus y los propios infractores de esta modalidad. Pero vamos, un abuso de confianza. La persona que está apuntando en la cabeza a la jefa de finanzas no está haciendo clic. Lo único que está haciendo es imprimiendo qué tipo de fuerza. No es física, por Dios, porque no le están ni siquiera tocando. Psíquica. Le está sometiendo un miedo del diablo porque se va a morir. Entonces, claro, lo que va a hacer esta persona es hacer un clic. Ella puede ser acusada de autora directa del abuso de confianza porque ella materialmente desvió los fondos. ¿Se entiende? Pero el que está ahí apuntándole en la cabeza es autor mediato. Ya voy a enseñar cómo defendemos a esta señora que es inmensamente inocente. Pero hasta este punto, ella de manera directa ha hecho clic y mandó la plata. Pero no lo hizo por su voluntad. Alguien dominaba la voluntad. Un autor mediato. ¿Quién es el autor mediato? El señor que le apuntó en la cabeza. ¿Está claro el ejemplo? Vio el ejemplo. ¿Se acuerdan los enamorados viendo el atardecer en la punta de la montaña? Ya. ¿Quién le golpeó a la chica que se fue al abismo? El enamorado. ¿Quién empujó al enamorado? El ex. ¿Quién es el autor directo? El enamorado, porque él materialmente lo que hizo fue matarle a ella a través del empujón. ¿Estamos? Pero este empujón vino desde el exterior. ¿Quién tiene esta fuerza física externa? El ex. ¿Qué ha hecho él? Empujarle como masa mecánica el cuerpo del enamorado hacia ella al abismo. Él es autor mediato de un delito de homicidio, cuando el que le apuntó en la cabeza es autor mediato de un delito de abuso de confianza. ¿Cuál de las modalidades de autoría mediata es? No es instigación, no es empleo de personas, es coacción por fuerza física o con fuerza psíquica. ¿Estamos? Entonces, la tercera modalidad, coacción, supone un empleo, una suerte de ejercicio de fuerza física, psíquica o moral
del autor mediato al instrumento para que se someta su voluntad a los intereses del primero. ¿Estamos hasta acá? Vamos a ver el tipo penal, por favor. 42.2c. Tengan la bondad, Sofía. 42, artículo 42, autores. Responderán como autores las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. 2. Autoría inmediata. C. Quienes por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. ¿Ha quedado claro el esquema de acá? Fuerza física, psíquico-moral como mecanismos de coacción. Ahora vamos a analizar la propia regulación del 42.2c. Vamos a ver que esa suerte de esquema básico calza para todo. Venga, las modalidades eran las siguientes. Primero es empleo de... ¿Otra vez en vivo? Empleo de fuerza física. Un segundo ahí. Ese está bastante claro, ¿no? El empleo de fuerza física supone un contacto corporal. Eso dejemos claro. El empleo de fuerza física supone un contacto corporal del autor mediato al ejecutor. Autor mediato al ejecutor no sería autor mediato al instrumento, porque el autor mediato es el ejecutor. Instrumento ejecutor, autor mediato. No, cuidado. Autor mediato y el instrumento, ¿qué es lo que hace? Ejecuta. ¿La voluntad de quién? Del autor mediato. El autor mediato no ejecuta nada, el autor mediato está aquí. Lo único que hace es mandarle la idea y me tomo un café. Le mando al chico que entregue droga, pero me tomo un café. Lo que hace el autor mediato es meterle la idea al trastornado mental para que dispare, pero él se toma un café y no ejecuta nada, no ejecuta ni el tráfico de drogas, ni el homicidio, ni el abuso de confianza, ni ninguna infracción. Él lo que hace es someter a la persona para que este instrumento ejecute. ¿Estamos hasta ahí? O sea, yo solo quería saber si el ejecutor es sinónimo de instrumento. Sí, ¿no? Bueno, sí, a ver, dejémosle como instrumento ejecutor y las dos palabras significan exactamente lo mismo. Ven, están en la persona que no es autor mediato. El autor mediato no es instrumento, el autor mediato no es ejecutor. ¿Está claro esto? Listo. Continúo. La primera forma, respetando el esquema de coacción, es empleo de fuerza física. Doctor, ¿Sí? ¿es lo mismo que está en el quiz violencia física? Violencia. Sí, es que dice violencia física. Sí. Violencia física, sí. ¿Fuerza física o violencia física? ¿Qué dice? Está violencia física. Ok. El empleo de violencia física, si ustedes quieren, el esquema básico es este. ¿Ok? El esquema dogmático es este. La coacción se manifiesta por empleo de fuerza física o por empleo de fuerza psíquico-moral. Traslado esto a la regulación del COIB. El COIB habla de violencia física. No hay ningún escenario distinto a esto. ¿Por qué digo? Porque es la suerte de contacto corporal a través de fuerza. ¿Ok? No hay ninguna suerte de dos palabras que generan confusión. No. Dogmáticamente esto trasladado al COIB cuando dice empleo de violencia física supone contacto corporal a través de fuerza o fuerza física. Por eso el ejemplo del Señor de la Montaña, los enamorados de la montaña. ¿Les parece que es violencia física? Sí. ¿Por qué? Porque hay una suerte de contacto corporal de fuerza física de la persona hacia otra. Listo. Vamos a este esquema. Si ustedes quieren, una persona le corta la uña a otra, le saca la uña a otra para que la otra le robe al que está pasando en el parque. ¿Es fuerza física o fuerza psíquica? Que coge un playo, le saca la uña y lo que dice es: ¿le vas y le robas o te quedas sin uñas que le faltan? ¿Se dan cuenta del sometimiento de la persona? Está solo, no tiene a dónde escaparse,
Tú estás sometido. ¿Vieron que es un contacto físico? Es que siempre va a haber algo, una gran magnitud. Simplemente, como un playo le he sacado la uña. Listo, te quedan 9 palos. Te faltan 9. Anda, roba el que está pasando en la esquina. ¿Se dan cuenta? ¿Quién ejecuta? El instrumento. ¿Por qué lo hace? Porque está coaccionado. ¿Cómo logramos esa coacción? Con fuerza física. Punto. Ya voy a hablar de lo resistible. Pero puede ser catalogado esto como violencia física, tal cual. ¿No ves? Contacto corporal a través de fuerza. ¿Estamos? Una pregunta, ¿esto ya entra, desde el literal C de crímenes por violencia física? Estamos en el literal C ya. Sí, desde coacción. Todo. Desde coacción. El tercero es coacción. El primero es investigación, el segundo empleo de personas y el C es coacción. Ese es el esquema básico, dogmático de coacción. Ahora estoy revisando la norma. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más dice? Sofía. Abuso de autoridad. ¿Cuál creen ustedes que es esto? Esto es complicado. ¿Cuál creen que es esto? Porque la básica de una coacción es o fuerza física o psíquico-moral. Punto, no hay otra opción. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cómo se puede manifestar un abuso de autoridad? Démosle un ejemplo. Quizás podría ser que la amenaza con que pierda su empleo una persona que esté en un cargo jerárquicamente superior y esa persona quizás Absolutamente de está en acuerdo. estado de pobreza y no tiene de otra. Claro, al final es... ¿Cuántos hijos tiene usted? 5. ¿Cómo le va en el suelo? ¿Le sale por las justas? Listo, haga la transferencia. Porque no se queda sin sueldo, sin mando. ¿Se dan cuenta? Pero no es físico, si se dan cuenta. Es una fuerza psíquica. ¿Ok? Lo único que hace esto es dar el escenario de una fuerza psíquico-moral. El abuso de autoridad no es una forma de coacción, es el escenario propicio para la forma o la fuerza física o moral que sí es de la coacción. ¿Se entiende? Coacción puede ser o físico o psíquico. Punto. No hay dos opciones. ¿Se perdió ahí, Joaquín? Voy de nuevo. No le pare bola al coito. ¿Ok? Estoy en la tercera forma de autoría mediata. La tercera forma de autoría mediata se llama en un título enorme coacción. Eso significa que alguien le somete a otro. ¿Ok? Esa forma de someter puede ser o con fuerza física o con fuerza psíquica. Tenga la física, le saca la uña, anda, róbale. Si no te saco los 9 que faltan. Está sometido. Venga, le cojo, le robo el bolso, listo, gracias. ¿Quién es el ejecutor? El que le quitó la bolsa a la doña. Listo. ¿Quién es el autor mediato? El que le sometió a él con violencia física. ¿Estamos hasta ahí? No vea el cohíbe. Para le bola la porción. Genérico. La persona que le puso un arma de fuego en la cabeza o le puso un cuchillo acá, lo que usted quiera, no le ha tocado, no es ni siquiera hay mínimo contacto. Lo que ha colocado es suerte de miedo a morirse a cuestión de segundos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que ha hecho? Le ha sometido al final. Y esta persona hace la transferencia. ¿Quién es el ejecutor? La que está en la computadora. ¿Quién es el que está detrás de esa persona? El autor mediato. ¿Cómo lo hizo? Le coaccionó. ¿Cómo le coaccionó? No por fuerza física, por fuerza moral. ¿Estamos? Ok. Me voy al COIP. 42.12. En el 42.12 empiezo a hacer, respetando este esquema, lo mismo. Primera opción, violencia física. Ya sabemos. Ya está. Segunda opción, abuso de autoridad. ¿Y eso cuál es? ¿Fuerza física o fuerza psíquico-moral? Psíquico-moral. No es que el abuso de autoridad es una forma de coacción. No, es un escenario para la forma de coacción. ¿Se entiende eso? ¿Puede haber algún otro escenario de abuso de autoridad muy aparte del ámbito académico? Pero que llegue al esquema de coacción, ¿cuál? Es que si no es psíquico, es físico. Es que finalmente si estoy en una coacción, o le coacciono de manera de la una o de otra forma. Lo que hace el abuso de autoridad no es ni más ni menos que darme un escenario. ¿Por qué? Porque lo que me dice es una persona que sea jerárquicamente superior, que le meta miedo al inferior, de que una situación va a ocurrir para que cometa un delito, lo que está haciendo es someterle moralmente a un mal a futuro para efectos de que diga, es que si no lo hago me complico yo, no me queda más, y lo hace. ¿Se entiende?
¿Cuál podría ser un abuso de autoridad físico? ¿Alguien se le ocurre? Vamos a ver, militarmente hablando. Vamos a ese escenario militar. Luego veremos las causas de justificación. Pero estamos frente a una persona que es de rango mucho mayor. Está absolutamente prohibido disparar. No está autorizado, no es un escenario de disparo. Pero lo que hace esta persona es golpearle con el tolete en la espalda. Dispara. Jefe, dispara. Llegó el disparo y la mata. ¿Estamos? Al final, si ustedes ven, no es que por ser jerárquicamente superior y es autor mediático, así sin más. Porque caso al contrario, por el solo hecho de ser superior jerárquicamente, no es autor mediato, por favor. Algo de fuerza debe haber. Lo que me está diciendo el abuso de autoridad es el escenario para que cualquiera de estas dos se manifieste. Pero nunca va a haber coacción si no sea por fuerza física, si no sea por fuerza física o moral. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? Dentro del abuso de autoridad, ¿puede ser un familiar o un padre ser considerado como una autoridad? Absolutamente de acuerdo. Este escenario de abuso de autoridad no solo supone un tema laboral, no solo supone, si ustedes quieren, un escenario en específico. A ver. Vamos a uno de justicia juvenil. Y dígame si les calza. No le firmo la autorización de salida del país a tu mamá si no vas a entregar este paquete en la esquina y decirle papi, pero nada, ¿te quieres ir a Disney? Ya, anda a echar ese paquete y le firmo a tu mamá los papeles. ¿Estamos? Es que no te da tiempo ni para demandar porque no has comprado los vuelos, no te da tiempo. Estás fregado, te vas el lunes y estamos viernes. Si no firmo mañana notario no te vas. En Guayaquil nomás te quedas, yo te voy a ver nomás. Todos se van a ver el pato, no darlos no. ¿Estamos? Pero tengan la duda, hay un abuso de autoridad. Papá es autoridad en relación a los hijos. Está usando su rol para colocarle en un sometimiento. ¿Cuál de las dos fuerzas está generando? Porque esto solo es escenario. El fundamento es este. ¿Cuál? Le está quitando la alegría del Pato Donald, pues. El guapo está ilusionadísimo de ir a ver al Pato Donald. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta cómo él podría, de una u otra manera, en un escenario superior a inferior, abusarlo? Por eso digo, esto no es un mecanismo, es un escenario. El mecanismo son estos dos. ¿Queda claro? Listo, ¿qué más hay? Amenaza otro medio coercitivo. ¿En amenaza cuál casa? Coercitivo. Psíquico, ¿qué? Ninguna cosa. ¿Y cuál es el último? Otro. ¿Otro medio? Coercitivo. Estamos en coacción, es obvio, ¿no? Esto es exactamente igual que la anterior autoridad mediata. El otro es tan genérico, es tan ambiguo, pero ¿cuál era la lógica del otro? Otro que respete este esquema. Otro que pueda calcularse en fuerza física o fuerza psíquico-moral. ¿Me siguen? Entonces, el primero, violencia física en este. El segundo, abuso de autoridad, es un escenario, cualquiera de los dos. El tercero, amenaza es fuerza psíquico-moral. Y el cuarto es genérico, pero cualquiera de estos dos esquemas. ¿Está claro? ¿No les parece más fácil que el código hubiera sido redactado que a través de coacción determine la comisión de un delito a otro? ¿No les parece más fácil esa redacción de una línea? ¿No creen que sería mucho más fácil evitarnos todo esto de aquí, que no es sino regresar al básico coacción? ¿Estamos? Sería mucho más sencillo que el COI diga: la persona que a través de coacción determine a otro la comisión de un delito. Facilito. Fuerza física, fuerza psíquico-moral. Pero aquí en el COI se matan explicando lo otro. Empleo de violencia física, escenario de uso de autoridad, amenaza. ¿Estamos? Ahora me voy al escenario. Hay una frase última que dice: obliguen a un tercero a cometer una infracción aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada por dicho fin. ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza? Cualquiera de las dos. Cuando habla de fuerza en la parte final de esta autoría mediata, puede ser
sea fuerza física, sea fuerza psíquica o moral. ¿Qué es lo que está diciendo la autoría mediata? Que puede existir autoría mediata por fuerza psíquica, por fuerza física, sin necesidad de que ésta sea irresistible. Cuando digo irresistible, hablo de que no pueda ser tolerado por la persona que soporta el empleo de la fuerza. Que no pueda ser soportado por la persona que recibe ejercicio de fuerza en cualquiera de sus modalidades. Voy al ejemplo. Fuerza psíquica. ¿Qué es lo que dice la autoría mediata? Una persona puede ser autor mediato por coacción a través de fuerza psíquica, aun si la fuerza que emplea es resistible. ¿Me siguen hasta aquí? Vean el ejemplo. No es un arma de fuego. Es la foto de los hijos. Así nomás. Lindo el guau. Levantamos mañana, haga la transferencia. Lindo el guau. Bueno, nada. Es el ejemplo, listo, lindo el guau. ¿Es resistible para la persona? A ver. El arma de fuego cargada ya, listo el gatillero. Eso es irresistible, tengan la bondad. No es Superman para aguantarse el disparo. ¿Ok? Es irresistible esa fuerza psíquica. Con la foto del guagua, mañana le matamos, o saliendo de aquí le matamos si es que no le hacemos esto. ¿Les parece resistible? Cambien, no la foto del guagua, muy sensible. Saquen una lima de uñas. Una lima de uñas, ¿cómo? ¿Resistible? Sí. Realmente se va a morir. Saquen un cuchillo de playa, un cuchillo de mesa, con punta. ¿Resistible? ¿Cuál es la lógica de la coacción? No importa si es resistible o irresistible, si es que existe fuerza física, fuerza psíquica, y esta somete, no necesita ser irresistible, puede ser cualquiera de las dos. ¿Se entiende esto? Si le mostraron la foto del guagua y esto le sometió, calza. Si es que le mostraron un cuchillo de mesa y le sometió, calza. Si es que le mostraron el arma de fuego en la cabeza, calza. No necesita que la fuerza psíquica sea irresistible. Puede ser resistible o irresistible. En los dos espacios calza la autoría mediata. ¿Se entendió? Lo mismo pasa en la psíquica. En la psíquica no necesita ser irresistible. Perdón, en la fuerza física no necesita ser irresistible. ¿El de la uña les parece irresistible o no? Yo no sé si sea irresistible. Pero digamos que le da un golpe de puño en la cara. Le coge de la cabeza y le da un golpe. ¿Está en peligro la vida? O sea, la integridad sí, se va a quedar hecho leña. Pero morirse, no creo que se vaya a morir. ¿Se dan cuenta la magnitud? Entonces, ¿qué dicen? No, como solo le dio un golpe, pero no le sacó un cuchillo y como a lo mejor no le estaba sometiendo ya a casi morir. No, aquí no tiene sentido. Uno puede ser autor mediato, empleando por coacción, fuerza física o psíquica, sea resistible o irresistible. ¿Se entiende? Vamos a un ejemplo complicado. A ver. Vamos a un curita que está haciendo antes. Díganme si calza. ¿Han visto que los padres antes confiesan a los novios antes de casarse? Dificilísimo el escenario.
Unos 60 ahí no. Escuchen. Vamos al caso. Y claro, uno tiene que estar ahí confesándose, no, padre, mi pecado. Y ahí. Y ella le confiesa que ella ya estuvo casada antes por la iglesia. No puede casarse, cuidado eso. Pero claro, ella se casó en Colombia. No hay papel, sí. Pero vamos a ver. Ella es católica al extremo. Pero es que se casó con el equivocado. Normal, fácil. No, los que pasan, se equivocan, pero venga, vamos, ¿qué pasa? Ya se ha divorciado, ya estoy, pero no le ha contado el novio. No le ha contado que ella es divorciada, le ha contado que es soltera. Esa historia de amor es así medio a medias, ¿no? ¿Qué pasa? Está donde el curita, padre del pecado, ¿qué ha pasado ahorita? Yo ya me casé en Colombia, ya me divorcié, ya fui a la iglesia, ya me dieron la bendición, ya me coloqué todas esas cosas, pues nos dieron el altar, nos compartimos todas las cosas. Ya ante Dios juramos lo que usted quiera. Yo le voy a contar a tu marido. Padre, pero nada. O busquemos una salida distinta. A la transferencia. ¿Resistible o no? ¿Resistible o no? Ni yo. Una mentira más, una mentira menos. No sé si esa es una gran mentira, pero puede ser una autoría inmediata. Da igual, por favor, da igual si resiste o no resiste. No importa. Lo que me importa es de que esté sometida por una fuerza psíquica. Punto. Si es resistible o irresistible, al juez no le interesa. El padre es autor inmediato de ese desfalco de dinero porque lo que hizo fue utilizar fuerza psíquica en ella para someterle a que haga la transferencia. Fin de la historia. Si soportaba o no soportaba, si resistía o no resistía, al juez no le interesa. En autoría inmediata, el grado de tolerancia de la persona. ¿Estamos claros hasta acá? Venga, fin de la historia. Cuarta modalidad. ¿Tiempo? Sí. Listo. Cuarta modalidad. Yo tengo nada más acá en la 3, ¿no? No. Listo, hacemos la lectura de la 3 completa de nuevo, la C. Bienes por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible, la fuerza empleada en dicho fin. ¿Está claro luego de la explicación esto? ¿Alguien se quedó? ¿No? Con confianza, por favor, esta clase va suave, con atención completa. Todos deben entenderlo, la paz. ¿Ok? ¿Todas preguntas? Me voy a la última. ¿Ok? ¿Alguien ha visto la serie de Pablo Escobar? No. ¿El patrón del mal? No. ¿Sí? Sí. Me va a ayudar Sebastián. Bueno, yo lo he visto. ¿Qué toca papá? Mi papá ha visto. ¿Mi papá? ¿Tú has visto la serie de Pablo Escobar? Les doy un poquito de historia, ¿ok? Necesitan saber esto. Alguna vez cuando vayan a un posgrado en materia penal, acordarse de mí. Esta última modalidad de autoría inmediata se llama autoría inmediata por aparatos organizados de poder, ¿ok? Esto se llama autoría inmediata por aparatos organizados de poder. ¿Cuál es la historia que está detrás de esto? Esta es una construcción de autoría inmediata del propio Roxin, ¿ok? Esto es una construcción teórica de la autoría inmediata de Roxin, ¿ok? Solo para información, esto no toma el nombre utilizando. Pero algún día van a leer un libro de autoría inmediata y van a decir, yo escuché esto. ¿Alguien recuerda la época de Hitler? ¿Cómo se desarrollaba la situación allá? Los campos de concentración. Quiero que sepan o que contextualicen esto.
Tal vez me equivoco en los detalles. Hitler estaba en Berlín. Ok, tal vez me equivoco, por favor, en la historia. ¿Dónde se ejecutaban en la cámara de gases? ¿En qué ciudad? Auschwitz. Ok. Aunque hay algunos otros, pero el Auschwitz es el principal. ¿Había otras? Sí. Ahora, ok. Quiero que entiendan esto. A estas personas de acá es a quienes ejecutaban. No importa cómo les ejecutaban, sin cámara de gas o con disparos, ¿ok? ¿Quiénes ejecutaban los disparos? Los soldados. Soldado A, soldado B y soldado C. ¿Se entiende? Entre el soldado A, B y C y Hitler, ¿qué tanta distancia existe en toda la estructura? O sea, hermanos, este hombre de aquí no sabe, en su vida le ha visto. Esto es, pero por ellos 100 kilómetros. ¿Estamos? La autoría mediata por aparatos organizados de poder que nace desde Roxy pretende construir una teoría en la que quien esté en la cúspide de un aparato de poder sea responsable de los crímenes que cometan los últimos eslabones o los ejecutores finales. ¿Ok? La importancia de los aparatos, esta modalidad de aparatos organizados de poder son dos. La distancia entre la cúspide, la clave de los aparatos organizados de poder son dos situaciones. Primero, la altísima o extensa distancia que existe entre la cúspide y los ejecutores. Y dos, tengan la amabilidad, la fungibilidad de los ejecutores. Fungibilidad de los ejecutores. Voy a explicar todo, voy a explicar chino, ya voy. La distancia, la enorme distancia entre la cúspide y los ejecutores, más la fungibilidad de los ejecutores. Explico. ¿Qué hizo Hitler? Si ustedes se dan cuenta, era un verdadero aparato organizado de poder que tenía jerarquías de arriba hacia abajo, ¿sí o no? Sabía, si ustedes quieren, la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, la cuarta línea, la 18ª línea, y en el último eslabón estaban los señores que disparaban porque recibían orden de el teniente, el subteniente, el megateniente, el hiperteniente, y de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, hasta llegar a la cúpula donde arriba estaba Hitler. ¿Se entiende esto? Entonces, entre el soldado que está en Auschwitz y Hitler que está, por ejemplo, en Berlín, tal vez me equivoco, hay una distancia pero de kilómetros. No hablo en espacio físico, hablo en contacto de personas. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él formó toda esta estructura, ¿sí o no? Ok. Entonces, distancia o extensa distancia entre la cúspide, hablo del espacio del autor mediato con los ejecutores. Y dos, cuando hablo de fungibilidad de los ejecutores, significa que estos son reemplazables. La dogmática utiliza una palabra que a mí no me gusta, pues se llama descartables. Esto me parece más objetos, pero utiliza esta palabra. ¿Qué significa eso? ¿Es indispensable el soldado A para dispararle a las víctimas? Si no es él, ¿quién iba a disparar? Pero si tenían cientos de soldados, ¿cuál es la lógica del aparato organizado de poder? Es casi como una máquina, no son malos. Funciona tan perfecto que alguien va a disparar, sea A, B, C o D, porque siempre hay personas a disposición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si es que no dispara la primera o segunda persona, estos son reemplazables. No lo haces tú, lo hago yo, no lo haces tú, lo hago yo, no lo haces tú, lo hago yo. Pero la orden se cumple porque se cumple, ¿sí o no? Entonces, históricamente, lo que hace Roxy es decir, a ver, necesitamos una figura para imputarle a las cúspides
de toda esta época para efectos de reprocharle todos estos crímenes. No son autores directos. ¿Por qué no son autores directos de la cúspide? Porque ellos no dispararon a nadie. ¿Está claro? Son autores mediatos por instigación. Pero si él y él no se conocen, ¿estamos? Por ende, si no se conocen, no puede haber instigación. ¿Por qué? Porque si no se conocen, ¿cómo hay un contacto directo y eficaz? No hay cómo hacer instigación acá. ¿Se entiende? Me voy a la opción 2, a la B. No son inimputables los trastornos mentales los soldados. Tampoco es opción. No lo hacen por precio, dádiva, promesa, recompensa, por nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera se puede ofrecer porque están tan lejos. ¿Se entiende? 3. Están coaccionados por fuerza física o psíquica. Ni siquiera se conocen, tengan la bondad, no les pueden ni someter porque ni siquiera se han visto. ¿Cómo le hacemos culpables a los de arriba? ¿Les parece que ellos deben chantarse el asesinato y no los de arriba? ¿Les parece justo eso? Si es que a la final es una estructura absolutamente organizada en la que la orden se dictó un lunes, pero se ejecutó un viernes y se ejecutó durante toda una semana por decisión de él. ¿Se entiende? Entonces, ahí aparece la autoría mediata en aparatos organizados de poder. ¿Qué entiende la dogmática penal? Lo que entiende la dogmática penal es de que esta persona, el autor mediato, estructuró todo un aparato de poder que funciona perfecto y que existe una distancia entre él y los ejecutores tan larga, pero que aún así sea tan extensa y tan lejana, la operatividad del aparato de poder es tal que siempre va a haber un ejecutor reemplazable. Y esta decisión siempre la va a cumplir alguien, aún así sean lejanos. ¿Se entiende esto? ¿No? No. Voy de nuevo. Es difícil. ¿Se acuerdan del caso Sobornos? ¿Han escuchado esa idea? Esto acusó la fiscalía. Esto es la acusación de la fiscalía en caso Sobornos. Autoría mediata por aparatos organizados de poder al expresidente. Esta fue la acusación. Googleen un poco, vean lo que dijo el tribunal penal. Dijo, ni loco es un aparato organizado de poder. Ya les explico esto. Regreso. Ok, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo con absoluta honestidad. ¿Quién ha visto la serie del patrón del mal de Pablo Escobar? Levanten la mano. Ok, 5, 6, Dios mío. No les voy a mandar a ver porque no lo van a estudiar, son 80 capítulos. Pero explico en sencillo. A ver. Sí, es chiquito. En época de Pablo Escobar, y les explico no porque ya, además de haber visto la serie, no porque leí el libro. Se llama La Parábola de Pablo. Es uno de los libros que leí en el COVID. Pero me ayuda para explicarlo por inmediato. ¿Qué hace Pablo Escobar? Pablo Escobar lo que hace es ver cómo funciona el negocio de droga. Ve las necesidades que existían y la forma en cómo producir. Porque claro, lo que hacía un inicio era comprar a los productores y empezar a vender. ¿Estamos? Se da cuenta y dice, es muy mala idea porque ellos ganan plata y yo solo gano cierto rédito. Entonces me pongo pilas y comienzo a hacer vamos a producir droga y vamos a etiquetar la droga. Ahora me toca hacer lo siguiente, ¿cómo mando droga? Entonces empieza a idear todo esto, ¿no? Y dice, bueno, tenemos que mandar droga. ¿Dónde vamos a mandar droga? Le vamos a mandar a Centroamérica. Ok, pero ¿qué tal si mandamos a Estados Unidos? ¿Qué tal si mandamos a Europa? ¿Qué es lo que hace Pablo Escobar? Lo que hace Pablo Escobar, además de todo lo reprochable que pueden ser los demás crímenes alrededor, pero si ustedes se dan cuenta, Pablo Escobar forma una empresa de muchísimas personas, cual en su, si ustedes quieren, vínculo cercano está Gonzalo Gaviria. ¿Estoy bien el nombre? ¿Sí? Sí. Debajo de Gonzalo Gaviria están todos los socios, no me acuerdo, el Mariachi, el Pepito, el Juanito, el Manuelito. ¿Estamos? Debajo de todos ellos están los financistas, los que ponen el dinero para tener cada vez mayor material. ¿Estamos? Debajo de todo esto están los que reciben la droga. Debajo de todos estos están finalmente los distintos departamentos. Y debajo de todo esto están los que trafican propiamente y van a dejar la droga en Estados Unidos. ¿Se entiende esto? Este mismo esquema, por favor, con cada persona. ¿Quién está en la cabeza? Pablo, por favor, él está en la cabeza. ¿Quién formó ESCO?
Pablo. Entre los traficantes. Y Pablo no se conoce. El traficante le conoce a Pedro. Pedro a lo mucho le conoce a Raúl. Raúl tal vez le conozca a Juan. Pero entre el... ¿Cómo se llama el que traficaba? Marco. Entre Marco, no, ni siquiera le conoce a Pablo. Sabe que trabaja para Pablo. Sabe que esto es, si ustedes quieren, el cartel de Medellín. Saben que están en un cartel. ¿Se entiende? Pero Pablo Escobar tenga la bondad, él no ha ido a entregar droga. Al inicio sí, pero ya cuando todo estaba debidamente conformado, él no fue a entregar droga en ningún lado. Él lo que armó fue todo un equipo de trabajo debidamente organizado. Pero tenga la bondad, no se fue a sentar con 400 personas al frente. Se sentó solo con máximo 5. ¿Se entiende hasta ahí? Pero dio la orden de que los 5 estructuren sus propios arbolitos por su lado, es decir, sus propias ramificaciones. Esto hizo. Pero todo viene desde la idea de quién? De él. ¿Ok? Entonces, lo que hizo Pablo es montar toda una empresa criminal. Pero él, lo único que ha hecho es formar el aparato organizado de poder. ¿Ok? Y dar una orden. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Él da una orden en enero. Vendan droga, gran cosa. ¿Y cuánto tiempo se vendió droga? Años, de años, de años. Él no conoce a la gente de aquí. Tal vez llegue a conocer máximo esta gente. Pero si no iba Marco, era reemplazable Marco para traficar droga. Porque había un Luis, había un Pedro, había un Andrés. Siempre había alguien. Regreso entonces. Cuando estoy en un aparato organizado de poder, ¿qué es lo que existe? Una perfecta estructura jerárquica. Una perfecta estructura jerárquica. En la cúspide, el autor mediato. Y en el último eslabón, un ejecutor reemplazable. ¿Estamos? En la cúspide, el autor mediato. Y en el último eslabón, un ejecutor reemplazable. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué es autor mediato? El concepto dogmático no cambia. ¿Cuál es el concepto dogmático de autor mediato? ¿Qué dominaba el autor mediato? La voluntad. ¿De quién domina la voluntad, Pablo? ¿De quién domina, por favor? De todo. Tengan la bondad. Es que esto se hace a gusto y no de Pablo Escobar, de nadie más. Estamos, necesito que vean la serie. ¿Qué vio la serie de acá? ¿Sí o no que dominan todo? ¿Sí o no que a la final es que nadie le da la contra? Es que nadie, cuando el mínimo que cuestiona, va y le dispara y le mata. Pero nadie le daba la contra. Nadie decía, oye, ya vendamos tabaco porque esto de la cocaína. No, es que aquí vendemos cocaína y se vende cocaína, punto. ¿Estamos? Es que aquí se trafica de esta manera. Ya entonces esto está planeado. Hágase idea en una empresa. ¿Ok? Quiero que lo vean esto antes de escuchar ya a las empresas. Vean cómo funcionan las empresas. ¿Han visto cómo funciona? Está el supervisor de determinado grupo de trabajo, el gerente, el representante, el departamento. ¿Se ubican cómo va todo esto? Por ejemplo, la llantera tiene un montón de gente que está elaborando todos los días caucho, la gente que trabaja en cartopelas, un montón de cajas todos los días, la gente que trabaja en metal mecánica. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Es que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. El señor que tiene que soldar sabe todos los días que tiene que soldar. El que tiene que ir a ver los instrumentos para colocar armamentos sabe de memoria. El que tiene que negociar con el proveedor los valores lo sabe. El que tiene que aprobar el cheque para pagar. Todo el mundo sabe lo que hace en una empresa, punto. Trasladen esto al crimen. Todo el mundo sabe en el crimen lo que tiene que hacer para que salga perfecto. Ok, pero esa empresa no nació sino por la idea de un hijo, el autor mediano. ¿Estamos? ¿Qué hace él? Él no es el que da una orden a 200. Él da la orden a 1, porque sabe que toda su estructura criminal está tan bien formada, tan operativa y tan exacta que su voluntad se va a cumplir. ¿Estamos? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué domina la voluntad? Porque, permítame decir, es su barco.
Entonces dice, nos vamos para allá y todo comienza a girar en función de la decisión de él. ¿Estamos? Regresemos ahora. ¿Qué pasaba con Hitler? Él armó todo el escenario para poder generar los asesinatos. Hitler dio la orden un día y se siguió ejecutando durante varias semanas. ¿Estamos? Pablo Escobar dio la orden de traficar droga y se siguió ejecutando años de años de años. Estas personas eran reemplazables. Había distancia de aquí a acá, lejísimos, pero el aparato de poder era tan bien organizado que funcionaba a la perfección. De suerte que la orden se seguía cumpliendo, aún así no se conozcan las dos personas. ¿Estamos? Listo. Regresemos ahora entonces a la cuarta modalidad de autoría inmediata. ¿Cuál es? Perdón. Una pregunta. Usted estaba diciendo que no son autores directos de una cúspide porque ellos, por ejemplo, no dispararon a nadie. Ajá. Pero yo no sé si anoté más arriba, puse que existe una perfecta estructura práctica en la cúspide que es del autor mediano. ¿Está bien? Sí. Está bien. A ver. O sea, ¿qué dijo? Los de la cúspide, es decir, los que están en el más alto nivel, ellos no dispararon a nadie. Si ellos hubieran, María José, ¿no? Sí, María José, si ellos hubieran disparado, ¿serían autores? Directos, el que ejecuta de manera directa, inmediata y personal. No hicieron eso. ¿Ok? ¿Lo hicieron a través de otra persona? Si hay dos, preguntémonos. ¿Esto puede ser autoría inmediata? Veamos. Opción 1, instigación. Hitler le metió la idea a los últimos, es decir, disparen. No se conocen, María José. No puede dos personas desconocidas, el uno colocar la idea en el otro. ¿Estamos? 2. Empleó inimputables, no son inimputables y tampoco es precio de IVA promesa de recompensa. ¿Ok? 3. Les coaccionó a ellos. Poco. Cuarta opción. Hay un aparato organizado de poder perfecto, una estructura criminal perfecta, formada por Hitler para que se ejecuten los asesinatos. Esta es la lógica. Entonces, ¿cuál es el tema? El autor mediato está en la cúspide. ¿Por qué? Porque él cumple doble rol: el formar la estructura perfecta criminal para que se cumplan sus deseos y dar la orden. Él cuando da la orden, ¿a quién da la orden? A su estructura, por favor. Es cuando el jefe dice, listo, vamos a producir 500 cajas. Él no se va a ver al proveedor ni pagar la caja, ni ver si está bien cortada la caja, ni cerrar la caja, ni subir en el camión, ni dejarle al destino final. ¿Se entiende? Él no hace eso. Él lo que ha dicho es, se hace. Ustedes verán cómo hacen, pero se hace. Ya les di herramientas, proveedores, materiales, les di el espacio, les di transporte. Tienen todo, ¿se entiende? Lo mismo pasa en el crimen. Armo toda la estructura, doy la orden y esto se ejecuta de inmediato. ¿Por qué? Porque el aparato de poder es tal que simplemente la orden tiene ya toda su configuración perfecta para ser ejecutada. Ahora, ¿qué dije de los últimos ejecutores? Siempre va a haber alguien. Porque cuando siempre son reemplazables, ahí estoy frente a un aparato organizado de poder. Porque una característica indispensable es la fungibilidad de los ejecutores. Si no dispara A, dispara B, C o D, siempre va a haber alguien que dispare. Punto. Porque no son indispensables. ¿Quién es indispensable? Porque sin él no hay aparato de poder, sin él no hay orden, sin él no hay ninguna estructura perfectamente organizada. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Qué era lo que usted decía acerca del caso Somorro? Voy a esto, solo quiero terminar hasta acá. ¿Se entiende lo de acá? ¿Estamos? ¿Cuál es la lógica? El autor mediato domina su aparato de poder porque se cumple su voluntad en una estructura criminal debidamente organizada. ¿Cuál fue la acusación? Antes de eso, necesito que revisen el tipo penal para que puedan vincularse. 42.2d. De quienes ejerzan un poder de mandato en la organización delictiva. ¿Se entiende esa frase? Que Ejerzan ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. ¿Se entiende con el ejemplo esto? ¿Qué función tiene Pablo? El mando. ¿Qué función tiene Hitler? El mando. Voy al caso Sobornos. ¿Qué pasó ahí? La fiscalía acusaba al expresidente de la República, diciendo de que había un aparato organizado de poder en un tinte de corrupción. ¿Y qué decía? El Mashi lo que había formado es una enorme estructura criminal de corrupción en cada uno de los ministerios, espacios, subsecretarías, funcionarios y todo. Y que esto era un organigrama perfecto criminal. Y que él había dado la orden desde la cúspide, cometan actos de corrupción, no sean malignos.
reciban, se coiman todo lo que puedan. ¿Está claro? Esta era la acusación. ¿Les parece razonable? Esta era la acusación de la Fiscalía. Existe en el Rafael Correa una autoría mediata por aparatos organizados de poder en la modalidad de un 42.2d, es decir, que él tenía el mando en una estructura criminal. ¿Qué debían probar? A ver, debían probar que había toda una estructura criminal. ¿Qué debían probar? Dos, que entre los ejecutores, los que pedían el dinerito, tenían una lejanía tal como el presidente que ni siquiera se conocían. Y dos, de que eran reemplazables todos los que pedían el dinerito. ¿Por qué? Porque había un entramado de corrupción perfecto que funcionaba como signos de ejecutores ese día. En otras palabras, el Mashi lo que estaba haciendo es tomándose un café y diciendo: cometan actos de corrupción, ya dejé estructurado todo, ya funciona la empresa, no me moleste, traigan la plata, ya está hecho todo. ¿Se entiende? Oye, ¿qué dijo la sentencia? Aquí no hay ningún aparato organizador de poder. Aquí hay el influjo cívico. Aquí hay una autoridad, claro, porque dijeron: a ver, el Mashi no fue a ver la plata, ni copió la plata, ni recibió la plata. Así que autor directo no es nada. Coautor, él no interviene en la ejecución porque no, de rato de que recibió la plata. Es autor mediato, pero no podemos calcularle como 42.2d. Nos toca regresar. ¿Lo hizo por coacción física o psíquica alguien? ¿Le coaccionó a la persona a otra? ¿Lo hizo en empleo de inimputables? ¿Lo hizo por precio, dádiva, promesa o recompensa? ¿Qué nos queda? La primera. ¿Cuál es la primera? Había bajo el escenario del inductor, ¿no? La instigación. ¿Qué es lo que decía yo? Hacía que nazca la idea en otro de cometer el delito y la robustecía de manera reiterada a través de mecanismos eficaces para que esta persona esté pero lista para llegar a cometer el crimen porque alguien le colocó la idea. ¿Cómo ha visto el Mashi? Con la idea. ¿Es una tesis dogmática? Sí, obvio que es una tesis dogmática. Sí existe el influjo psíquico, no es que no existe, no se inventa, sí hay en la dogmática penal, pero hace muchísimo tiempo atrás ha sido reprochado por su poca aplicación práctica, si ustedes quieren, como una persona por el solo hecho de influenciar mentalmente a otra, sin más, y luego de un montón de cadenas intermedias, el último va a saber lo que quiere 5 pasos más atrás de esta persona. ¿Se entiende lo absurdo de esto? Listo. No es tomar una postura ni a favor, no es una postura política, una postura netamente académica. ¿Qué dije de la instigación? ¿Se puede en cadena? No. ¿Se puede uno llevar instigación al otro, y al otro, y al otro, y al otro? Y manda a decir allá que te diga esto de acá. Esto no tiene sentido. ¿Ok? Sebastián, algo me preguntaba. Yo tengo una duda tanto en la característica de la distancia entre la cúspide y el ejecutor y también la fungibilidad. Primero, ¿es necesario que sea una persona que esté estrictamente en la cúspide? Porque sabemos que existen como personas que también ejercen un poder de mando sin necesariamente ser la cúspide. Y además, en tanto la fungibilidad de los ejecutores, también hay ejecutores que no son fungibles para que la organización funcione perfectamente. Buenazo, es perfecto el ejemplo. Esa fue la crítica mía a la tesis. Esa fue la crítica mía. ¿Cómo va eso? La autoría mediata por aparatos organizados del poder fue estructurado específicamente, Sebastián y todos los demás, para él, para nadie más. ¿Ok? La autoría mediata en aparatos organizados del poder solo fue para él, para nadie más. Para nadie más. Porque no puede haber autoría mediata de un autor mediato. ¿Me entienden? Es decir, no puede ser autor mediato el primero, y autoría mediata a los segundos, y autoría mediata a los terceros, y autoría mediata a los cuartos, hasta llegar a los ejecutores o autores materiales. Es decir, no puede manifestarse doble autoría mediata. ¿Está claro hasta acá? Es decir, la autoría mediata solo estaba reservado para la cabeza de la estructura criminal. 2. Este conflicto que ve el Sebastián, de decir, a ver, pero es que hay ocasiones en las que sí toman una decisión los mandos medios. Ejemplo, Pablo dijo: vamos a traficar droga. Pablo, pero no me molestes, no molestes.
Vean cómo hace. Mi problema no es. ¿Se acuerdan? No es mi problema, pero tenemos, no se resuelve. Si usted no tiene resuelto esto hasta mañana, le matamos a la mamá, al papá y a todo lo demás. Pero no me moleste. ¿Qué pasa? A ver, está perfectamente estructurado, ya le ha dado la orden. Pero quienes están debajo están en el lío, pues. Vamos a otro. ¿Qué es lo que ha resuelto la dogmática penal? Les voy a enseñar esto ya cuando estemos en coautoría. Desde la autoría inmediata para abajo hasta antes de los ejecutores existe algo que se llama coautoría funcional. ¿Ok? La coautoría funcional, Sebastián y todos los demás, permite que exista un reparto de roles jerárquicos, lo cual no permite la autoría básica. La autoría básica es que nos sentamos todos en la mesa para planear el robo al banco. ¿Estamos? La coautoría funcional permite una suerte de, si se quiere, jerarquías. Todos nos repartimos los roles, estos organizan el crimen, estos reparten las ideas, estos organizan a quienes van a llevar la droga, estos empaquetan y estos son los que trafican. ¿Se entiende? Pero solo hay un autor mediato. No hay autoría mediata dentro de autoría mediata. Hay un solo autor mediato que es la cabeza de la estructura criminal. Y dos, lo que existen es coautores funcionales jerárquicos en todo el mando medio para abajo antes de los ejecutores. En los ejecutores simplemente estos son instrumentos fungibles. ¿Estamos? Ahora, siguiente pregunta de Sebastián. Oiga, ¿y si no son indispensables? Por ejemplo, y si se trata de un crimen en el que necesita una especial condición el ejecutor, por ejemplo, que sea francotirador. Eso no se empezó la clase nosotros. Nosotros tienes No que tiene dejar que de empezar la clase nosotros. Cuando le quitamos la característica de ser fungible, sube un escalón, Sebastián, y se vuelve coautor. Ya no es fungible. Es decir, la lógica del instrumento es de que pueda retirarle cuando yo quiera porque todos tienen sus mismas características. Pero si un instrumento ya no es fungible y tiene condición especial, sube un escalón y estamos frente al grupo de los coautores. Punto. ¿Ok? Listo. Esto estaba un poco más profundo, pero ya lo van a entender con nuestra coautoría. ¿Se entiende los aparatos organizados de poder? Regreso al 42.2b. ¿Qué dice? Quien ejerza algún poder de mando y de organización delictiva. Ya está. Todo el mundo lo que ha hecho es criticar a este tipo de penal. Él solo por estar en la cabeza de la organización delictiva llega a ese autor mediato. Sí, pero con esta explicación. Con la explicación concreta de que hay un aparato organizado de poder de por medio, debidamente jerarquizado, con la distancia entre los instrumentos de ejecutores fungibles y el cabecilla de la organización delictiva, y con simplemente un orden que se llega a cumplir indistintamente lo que decida la última persona que es fungible. ¿Okay? Indistintamente la presencia o no de la última persona porque es fungible. Kevin. ¿Por qué es importante la característica de la distancia entre la cúspide y el ejecutor? ¿Qué pasa si no hay tanta distancia, si no es inmediata la... Ya no hay una autoría inmediata por aparato organizado de poder. ¿Por qué? Porque la lógica de la autoría inmediata por aparato organizado de poder es exactamente eso. Si es que está directo, es decir, si es que la persona le ha dicho a otro, mira, hagamos algo. Yo te consigo todos, absolutamente toda la... Te consigo el arma de fuego y está cargada el arma de fuego y le disparas. Estamos frente a dos personas. Un coautor y un autor directo. ¿Por qué? Porque entre los dos están interviniendo en la ejecución de la infracción si usted quiere. Pero la lógica de esto es, en la autoría inmediata es de que hay una persona que domina a otra. Esta es la clave de todo esto. ¿Por qué debe haber la distancia? Porque si no hay distancia, le quedan las tres opciones distintas que hay. En la instigación no hay tanta distancia, están pegaditos. Está el coach del paciente. Está el curita de la persona que se está confesando. En instigación, ¿se acuerdan? En la siguiente modalidad que es empleo de personas, el tío del sobrino están cerquita. De la enfermera del enfermo mental están ahí. Por precio, dádiva, promesa o recompensa, están ahí. Necesitan la conexión entre los dos para someterlo. ¿Ok? En la tercera forma, que es con coacción, necesitan el encuentro próximo de los dos para el sometimiento por fuerza física o fuerza psíquica. ¿Estamos? Pero en organización delictiva, si la organización delictiva supone toda una estructura. Y si no hay sometimiento y estamos entre iguales, esto es más o menos en términos sencillos de, mira, hagamos esto. Yo te hago de campana. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Yo hablo con el decano, vamos a cometer un delito de homicidio, ¿no?
Yo hablo con el decano Kevin y le pregunto alguna cosa que no, alguna cosa que me invento por ahí, de las notas, se me todavía tenemos el Nova, funciona muy bien, puede. Y mientras él está hablando, el Kevin llega y le pega un disparo en la cabeza. Listo. Yo di la orden. Pero yo coloqué la idea en el Kevin y comete el homicidio. No es instigación, ¿verdad? Yo no le he dicho, verá, tienes que matarle porque de una otra manera es la única forma de que la organización prospere, porque caso contrario, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es, dale, vamos a cometer un homicidio, ¿te parece? Yo le disparo y vos le pegas el disparo en la cabeza. ¿Está claro? No hay una suerte de sometimiento a mi voluntad. Él también quiere disparar, yo también quiero el disparo. Aquí no hay un escenario de que yo le someto a él. Cuando le someto, hay autoría inmediata. Punto. Cuando no le someto, somos dos iguales en condiciones de planificar un crimen. Aquí somos coautores. ¿Está claro? ¿Está claro hasta acá? Listo. Bien. Fin de la historia. Autoría inmediata termina ahí. Arranquemos el siguiente. Solo doy una breve explicación. ¿Ok? La última autoría se denomina coautoría. Coautoría. Escucharán, por favor, solo las ideas básicas. ¿Ok? Ya voy a trabajar en la coautoría, ya van a aprender la supresión mental hipotética, todo van a aprender. Todo esto sirve en la vida, ya van a ver. Esta ya no se lleva la quinta forma, ¿verdad? No. Se acabó las autoridades inmediatas, 4 autoridades inmediatas, nada más. Hay una autoría directa que ya hablamos que tenía una redundancia en la autoría directa por omisión. Ya hablamos de la autoría inmediata y estoy en la última autoría. ¿Ok? Esta es la palabra clave en la autoría. Coautoría, perdón. Esta es la palabra clave en la autoría. Coautoría. Esta es la palabra clave en la coautoría. Por favor, ¿qué dice ahí? Plan común. ¿Ok? Plan común. Esta es la clave de toda la coautoría. Si hay un plan común, la segunda idea, hay un reparto de roles y o funciones. Pausa. En autoría directa había un dominio del hecho. En autoría inmediata había un dominio de voluntad. En la coautoría hay un dominio funcional del hecho. ¿Okay? Un dominio funcional del hecho. ¿Por qué? Porque cada persona domina su función. Y la unión de todas las funciones o roles permiten llegar al resultado. ¿Está claro? ¿Cómo hacen los paseos aquí? Yo también fui joven, todos nos repartimos, ¿sí o no? ¿Cómo se organiza? Uno se encarga de esto, otro se encarga del otro, otro se encarga del otro, otro se encarga del otro, otro se encarga del otro. ¿Sí o no? Uno es conductor elegido, el que va llevando a todos los que se enfiestaron. Normal es esto. Uno se encarga de la comida, uno recolecta la cuota, otro compra la comida, otro tiene buena sazón y cocina la comida ya, uno hace la mezcla lamentable de las bebidas que tengan a servirse. Pero vamos, quiero que entiendan. No es que se van incorporando, ya voy a explicar de la incorporación al plan común, ¿ok? Pero una cosa es, ojo, una cosa es los que nos organizamos y otra cosa son los invitados. ¿Está claro? No sé si todavía tienen la fiesta de grado, ¿no saben esta cuando egresan? ¿A la fiesta de egresados van los chicos que no están egresados? No. Pueden, o sea, si ¿Hay alguna fiesta en la que vayan los que no organizan? ¿Cuál? Solo para regresar después comprar del... Supongamos, tengan la bondad. Por favor, el ejemplo sirve muchísimo. Este es el, supongamos que hoy se acaba la carrera, vamos a hacer la graduación de Derecho Penal. Este es el curso que se va a graduar. Este bando de aquí
se encarga de las invitaciones. Este bando de aquí se encarga de todo lo que es bebida y alimentación. Y este bando de aquí se encarga de todo lo que es la recepción. ¿Está claro? Todos nosotros sabemos que ustedes tienen que encargarse, ustedes no tienen que preocuparse de la comida, ni ustedes de las invitaciones, ni ustedes de ninguna de las cosas del grupo de acá. Pero para que nos salga bomba la fiesta, todo el mundo debe hacer su función, ¿ok? Porque si tenemos las invitaciones, la comida, la bebida, y no tenemos el local, no tenemos nada. Si tenemos el local, pero no tenemos comida, bebida, ni invitación, no tenemos nada. Y si tenemos invitación, pero no tenemos nada de lo demás, tengan la bondad, no tenemos nada. ¿Está claro? La lógica de la coautoría es que existe un plan común y cada uno asume un rol específico. Y si todos nos unimos, bomba el resultado que hemos planificado. ¿Ok? ¿Qué pasa si alguien viene a la fiesta? Llega porque disfruta. ¿Tiene un rol protagónico? Voy a elegir entonces y con esto voy a cerrar. Vamos a un caso de robo. ¿Sí? Vamos a un caso de robo. ¿El caso de las prostitutas de Cristo? No. Ya, vamos a resolver. Escuchen, no, por favor, con todo respeto. A ver, hay una persona que fingía ser... A ver, no. Voy del otro lado. Había una persona que tenía un gusto por ir a los prostíbulos de la ciudad. ¿Me siguen? Frecuentaba muchísimos prostíbulos en la ciudad y siempre con todas las chicas con las que tenía estas actividades sexuales, siempre decía que era multimillonario. Y siempre llegaba vestido de una forma que aparentaba ser millonario. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacía? Tenía los servicios sexuales, pero se pintaba de multimillonario. En su momento, una de las trabajadoras sexuales habla con el dueño de este local y le dice: jefe, él tiene mucha plata. Él tiene mucha plata. Y el jefe dice: ¿con quién es el que frecuenta ahí los trabajos sexuales? Llámale. 3 chicas se presentan, él llama al bartender y llama a otra persona. Total, 3 chicas, 2 chicos y él. Son un total de 6. Se sientan y dicen: miren, tenemos una presa fácil. Este hombre tiene muchísimo dinero, y a este hombre que tiene muchísimo dinero hay que robarle. ¿Me siguen? Jefe, pero ¿cómo vamos a hacer? Miren, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Ustedes, él te viene siempre, así que mañana, usted, con cualquiera de que esté con ustedes mañana, le va a decir de que quieren pasar el fin de semana con él en su casa. Y que no tiene ningún valor, que ustedes realmente quieren compartir con él el fin de semana, encerrados en esa vivienda de él. ¿Me siguen? ¿Estamos? El plan es el siguiente. A consecuencia de eso, ustedes ya viernes, sábado y domingo en la mañana le entramos. ¿Cómo vamos a hacer? Ustedes están con él ahí disfrutando. ¿Por qué? Porque él vive solo, porque ya nos ha dicho que no tiene familia acá, que solo tiene un hermano que vive en Loja y que realmente vive solo, que disfruta de sus millones solo. ¿Estamos? Vamos a hacer la vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes, chicas, entran ahí, tienen relaciones sexuales, están compartiendo, pasan el día viernes en la noche, el sábado, todo el día, comparten ese espacio, y una de ustedes el día domingo nos abre la puerta y entramos los 2 varones. El jefe, dueño del prostíbulo, se queda afuera con la camioneta lista para cargar los millones. ¿Estamos? Ustedes, chicos, entran, se someten a él. Para eso llevan cinta grande de embalante, cinta embalante, sogas y armas de fuego de mentira, pero que tengan toda la pinta de ser reales, de mentira. ¿Sigue? ¿Listo? ¿Estamos claros en todo? Arranque. Llega ese día viernes, el jueves la chica le dice: buenazo, está genial el plan. Ellas llegan el día viernes, ingresan, empiezan a compartir con el viernes, están todo el sábado, mantienen comunicaciones telefónicas entre ellos, y el día domingo se ejecuta. Ingresa, él se sorprende, es sometido con violencia, le amarran de pies y manos y le tapan con cinto embalante la boca, algo se compromete su nariz y está botado y postrado ahí mientras todo el mundo empieza a rebuscarle por todo lado. ¿Qué creen? ¿Millonario o no? No era millonario. Y se lleva un reloj Casio, una tablet
Samsung, una bicicleta, medio gas y $50. Cargan todo en la camioneta, las chicas salen, todo el mundo se sube, nos fuimos y llegan a repartirse la tablet, el Ocasio, la bicicleta y $50. ¿Qué pasa después? Y resuelven. Ellos lo sabían. Muere por asfixia un día después. Porque claro, tras los movimientos, finalmente te sacas con menos cantidad de aire para que ingrese y mueres por asfixia. ¿Está claro? Les hago la pregunta. ¿Les parece una coautoría? ¿Y les parece coautoría de qué delito? ¿Robo con muerte? ¿Cuál era el plan? ¿Qué llevaron? ¿En qué quedaron? ¿Cómo se repartieron? Las chicas, ¿qué rol cumplieron? Si es que los varones fueron quienes les golpearon, les sometieron y cogieron las cosas, se llevaron. ¿Qué rol cumplió el señor de afuera? Estaba escuchando las redes hasta que salgan y solo manejó el vehículo. ¿Se dan cuenta? Ya, nos vemos la siguiente.